¿Estaríais preparados si ocurriera un desastre? ¿Tendríais todo lo necesario a mano si os ordenaran evacuar vuestra vivienda de forma urgente? O al contrario, si tuvierais que permanecer confinados a la espera de ayuda durante varios días. En este vídeo os explicaremos cómo preparar un kit de emergencia, siguiendo las recomendaciones de las autoridades de varios países europeos que están repartiendo manuales de supervivencia entre sus ciudadanos. Incluso la Unión Europea se dispone a distribuir recomendaciones a los hogares para que almacenen suministros de emergencia. Sin dejarse llevar por el pánico, la actualidad nos demuestra que las catástrofes suceden y pueden golpear a cualquiera. La propia Cruz Roja recomienda a todo el mundo tener listo un kit de emergencia. ¿Qué debe contener? Os lo contamos a continuación. Los centros de crisis de distintos países coinciden en que lo más importante es tener reservas de agua, alimentos y medicinas para subsistir 72 horas sin ayuda externa en caso de crisis. Esos primeros 3 días se consideran vitales. Los alimentos almacenados deben ser no perecederos, conservas, barritas energéticas y, si hay bebés en casa, alimentos infantiles, y poder consumirse sin necesidad de ser cocinados, en caso de que no haya gas ni electricidad. Del mismo modo, se recomienda tener 6 litros de agua embotellada por persona, ante la eventualidad de que se corte el suministro o de que el agua del grifo esté contaminada, como suele suceder, por ejemplo, cuando hay inundaciones y como ocurrió de hecho en la Riada de Valencia. El kit también debe incluir reservas de medicamentos, en particular si alguien de la familia padece diabetes, problemas cardíacos, asma o cualquier otra enfermedad que precise tratamiento. Y un botiquín con suero fisiológico, antiséptico, gasas, esparadrapo, vendas hemostáticas, mascarillas, así como una pinza y tijeras. Entre los elementos indispensables también se incluyen pilas y baterías externas para recargar los aparatos eléctricos. Pensad que además de no haber electricidad, es posible que tampoco haya cobertura móvil, por lo que se aconseja tener una radio que funcione con pilas, energía solar o dinamo de manivela para escuchar las indicaciones de las autoridades. Una linterna, un mechero o cerillas, una navaja multiusos y un cargador para el móvil. En la mochila o bolsa del kit también se recomienda meter ropa de abrigo, un impermeable y una manta de supervivencia, y protegidas dentro de una bolsa de plástico o de un estuche, copias de los documentos más importantes: tarjetas de identidad, recetas médicas, seguros, números de teléfono. Conviene incluir igualmente algo de dinero en efectivo. Pensad que los cajeros podrían no funcionar. Y si, como yo, tenéis problemas de visión o de audición, no está de más meter en el kit unas gafas de repuesto y unos audífonos. La bolsa o mochila con el kit tiene que estar a mano y conviene verificar su contenido al menos una vez al año para sustituir los alimentos o medicamentos caducados y reemplazar las pilas. El Centro de Crisis de Bélgica recomienda tener otro kit de emergencia en el coche, que además debería incluir cables de batería para arrancar el vehículo, chalecos reflectantes y un triángulo de emergencia. Bruselas y los países europeos que han elaborado o están elaborando manuales de emergencia citan como peligros algunos que suenan muy reales, como un posible ciberataque contra las infraestructuras esenciales, energía, transportes, bancos, cuyos efectos podrían ser catastróficos. Sabotajes de cables submarinos, gasoductos y oleoductos. Desastres naturales, como incendios forestales o inundaciones, como las que pudimos ver en Valencia. Pandemias. La COVID nos enseñó que no es ni mucho menos ciencia ficción. Accidentes industriales o nucleares. Y, por supuesto, la posibilidad que últimamente está en boca de todos, la de una guerra. Los servicios de inteligencia de varios Estados miembros alertan de que Rusia podría iniciar algún ataque en los próximos 5 a 10 años. El miedo se concreta a medida que nos acercamos a Rusia. En Suecia, al igual que en Finlandia y Noruega, los gobiernos han distribuido entre la población verdaderos manuales llenos de ilustraciones
para lograr sobrevivir en los peores escenarios, entre ellos un ataque terrorista, una guerra o una explosión nuclear. Por eso en estos países el kit incluye también pastillas de yodo como tratamiento de urgencia para protegerse frente a la radiación. En cuanto a las recomendaciones de Bruselas, forman parte de una nueva estrategia de seguridad global compuesta por una treintena de medidas. Entre ellas, la creación de reservas estratégicas de fármacos, materias primas esenciales, energía y alimentos. También se quiere poner a prueba las estructuras civiles y militares comunitarias, con simulacros a gran escala para ver si serían capaces de responder y coordinarse en caso de crisis. Está claro que Europa se está poniendo las pilas ante lo que define como un deterioro de las perspectivas de seguridad en el continente. Cruzamos los dedos para que nada de esto suceda, pero la idea de tener en casa un kit de emergencia no nos parece ni mucho menos descabellada, sobre todo en un continente europeo bajo presión y que ya no sabe muy bien quién es su amigo ni su enemigo. Si os interesa la política internacional, la economía y la geoestrategia, Newsk es para vosotros. Venga, suscribíos. Nos volvemos a ver muy pronto.